Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer por la invitación a los organizadores del Congreso. Reciban los saludos de todo el Ministerio del Ambiente, de nuestro ministro, el doctor Juan Carlos Castro. En el Ministerio del Ambiente existen dos áreas que están vinculadas al tema de residuos sólidos. Hay una dirección general, ¿no?, que se encarga de ver el tema de los residuos sónicos, que es la dirección de línea, la dirección rectora, la que regula normativas, lineamientos, especificaciones. Y luego el Ministerio del Ambiente tiene una unidad ejecutora que se creó en el año 2013 a partir de un contrato de préstamo que priorizó el financiamiento de proyectos en un grupo de ciudades. La unidad ejecutora es en la cual, que está a cargo mío y la que viene ejecutando estos proyectos. Entonces, antes de empezar con la presentación, si bien es cierto, me han invitado a hablar solo de infraestructuras, en realidad nosotros ejecutamos proyectos. Y un proyecto de inversión o una inversión no solo involucra infraestructura, ¿no? Y eso es algo que ha venido cambiando en el mundo de los proyectistas, ¿no?, en los últimos 5 o 10 años. Porque claro, antes se hacía una relación de infraestructuras o de proyectos solo a obras. Entonces, en un proyecto de inversión pública vinculado al tema de residuos, involucra todos los componentes que tienen que ver con la prestación del servicio, ¿no? Y los proyectos que ejecutamos consideran todos estos componentes, ¿no? Desde las papeleras que se instalan en las ciudades para recepcionar los residuos de los transeúntes o zonas comerciales, ¿no?, que tiene que ver con almacenamiento, desde todo el personal operativo que está a cargo del barrido de todo el distrito y sectoriza los distritos para priorizar un trabajo, ¿no es cierto?, semanal de barrido, desde el componente de recolección, porque hay que invertir en vehículos de diferentes tipos que se encarguen de recoger todos los residuos que se generan diariamente, desde instalar algunas infraestructuras, las que yo voy a mencionar ahora, que son más comunes, que son rellenos sanitarios. También hay centros de acopio, centros de valorización inorgánico y orgánico, y en algunos casos pensando en poner también plantas de transferencia, ¿no? Pero además de estos componentes hay componentes blandos también que tienen que ver con un tema de gestión de la organización. Y también se incluye en estos proyectos un fortalecimiento de la organización que está a cargo de la prestación del servicio, sea directo por parte de los municipios o de manera indirecta por parte de una empresa que preste el servicio, porque igual alguien tiene que operarlo. Y finalmente un componente de difusión y de sensibilización a la población, porque claro, si la población no sabe a qué hora va a pasar el camión en la ruta número 15 y entonces lo puede sacar a otra hora. Y entonces hay un trabajo también de diseño en el componente de que todos los clientes, ¿no?, que son los ciudadanos, sepan cómo funciona el servicio, sepan qué horario funciona, qué rutas son. Y entonces estos son todos estos componentes que forman parte de los proyectos que la unidad ejecutora viene ejecutando desde el año 2013. Entonces, con este preámbulo, yo me voy a ceñir específicamente solo a los componentes de infraestructura el día de hoy, porque claro, si me voy a poder a contar todos los componentes, probablemente nos quedemos toda la tarde. Quiero partir por un tema básico. Cuando uno va a ejecutar una inversión, una infraestructura que forma parte de un proyecto, de hecho siempre parte por un marco de referencia. El marco de referencia inicial siempre es la normativa. Entonces en el país tenemos una normativa vinculada al tema de residuos, ¿no? Contamos con una ley, contamos con un reglamento y además de esto también hay otros lineamientos, términos de referencia, guías que permiten a todos los involucrados que están vinculados con la gestión integral de residuos, que puedan desarrollar esta actividad. Y en escasez también, si hay algún vacío de alguna norma, también podemos considerar
lecciones de otros países. No es que nos ciñamos exclusivamente a lo que hay en Perú. Pero claro, el marco de referencia inicial es la regulación que existe a la fecha. Y esto es importante porque, de acuerdo a esta regulación, un tema importante para una infraestructura, por ejemplo, es dónde la vamos a ubicar, ¿no? Y claro, acá si uno, me imagino que muchos de ustedes viajan por diferentes lugares. Yo felizmente conozco los 24 departamentos y he tenido la suerte de ir 1, 2 o 3 veces. Uno ve mucho espacio libre, ¿no? Y terrenos vacíos. Y pareciera que hay bastantes lugares donde se pueden ubicar infraestructuras. Pero cuando uno empieza a hacer el proyecto y empieza a buscar información, se da cuenta que todos estos terrenos tienen titulares, ¿no? Y entonces esos espacios que uno ve libres, en la práctica empiezan a reducirse y empieza a presentarse muchos aspectos que son difíciles para ubicar el mejor lugar para una infraestructura vinculada a residuos sólidos. Y la norma ya nos da algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, nos dice no menos de 500 metros de población. ¿Qué pasa si hay un único lugar en donde la población está a 400 metros? ¿Hacemos o no hacemos la infraestructura? Bueno, hay una opción que se establece que la autoridad puede dar excepciones, hay que sustentarlo, hay un instrumento de gestión ambiental que va a ayudar a eso y también, obviamente, un plan que garantice la seguridad y la salud de las personas. Otra restricción está relacionada con los recursos hídricos. Y en el Perú, bueno, yo tengo bastantes años en el tema ambiental. En el Perú siempre hay conflictos socioambientales, normalmente más de 100 conflictos socioambientales todos los años, y más del 70% están vinculados a 2 recursos naturales, agua y suelo. Si ustedes revisan todos los conflictos, van a ver que en más de la mitad está vinculado el recurso de suelo y el recurso de agua. Suelo, espacio donde ubicar una infraestructura. Agua, a cuánta distancia tenemos un recurso hídrico, un río, una quebrada, una laguna, un humedal, ¿no? Con respecto a los terrenos que podrían servir para una infraestructura. Y entonces hay algunas restricciones que la normativa ya nos dice para ubicar, ¿no es cierto?, una infraestructura de residuos sólidos, hay que considerar estas restricciones. Entonces, esto es importante porque no es fácil buscar un terreno y a veces cuando lo encontramos, aun cuando algunos actores sociales estén a más de 500 metros, no a todos les gusta tener una infraestructura de residuos cerca. Y entonces, ¿qué hacemos si encontramos el terreno y reúne los requisitos? Hacemos el proyecto, aprobamos el proyecto, hacemos el estudio ambiental y lo aprobamos y vamos a ejecutar, pero de repente aparecen algunos actores que no quieren que hagan el proyecto, ¿no? Aun cuando reunimos todos los requisitos. Entonces hay un componente social también que hay que mapear desde el diseño de un proyecto. Entonces la etapa de diseño es muy importante en considerar todos los requisitos que nos exigen, ¿no?, para poder instalar estas infraestructuras. Las infraestructuras de residuos que se hacen en Perú, en general en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en África, son muy básicas, son muy simples, no son complejas, tienen pocos componentes, tienen 4, 5, 6 componentes, no más, ¿no? Pero aun cuando son tan simples, a veces se presentan situaciones ajenas y algunas condiciones que hacen que ese proyecto tan simple se convierta en una cuestión muy compleja. La normativa ya nos dice, por ejemplo, cuáles son esos componentes que se deben considerar, por ejemplo, en un relleno sanitario, ¿no? De hecho, hay mucha preocupación porque los residuos puedan generar lixiviados. ¿Ok? Entonces, un elemento clave va a ser garantizar un sistema de impermeabilización antes de disponer los residuos, con cualquiera de los elementos que se justifique utilizarlo, desde elementos naturales o artificiales.
También, si hubiesen lixiviados, ¿cómo voy a colectar esos lixiviados, transportarlos, manejarlos? ¿No? Que es lo que más le preocupa a la mayoría. Pero no solo se generan líquidos, ¿no? Los residuos también generan gases. Y entonces hay que diseñar unos drenajes verticales que se conecten con los horizontales y que permita que los gases fluyan y salgan de la masa de residuos. Y canales perimétricos para el tema pluvial, principalmente en zonas andinas, ceja de selva, selva baja. Costa es muy relativo, salvo en el norte por los problemas que hayan habido, pero es otro elemento también a considerar. Luego están las barreras sanitarias, pozos de monitoreo, señalización, sistema de pesaje, y todo lo demás son ya instalaciones auxiliares o complementarias. Estas son las 4 más importantes que nos deben preocupar. De todas esas, de todas las que se vayan a instalar, estas son las claves. Ahí es donde hay que priorizar. Acá están los aspectos más críticos. Y como ven, no hay muchas instalaciones, ¿no? Claro, si uno lo compara con otras infraestructuras, por ejemplo, una presa, ¿no? Este proyecto es muy simple comparado a una presa, ¿no? Entonces, pero en estos 4 elementos hay que tener mucho cuidado al momento de diseñarlos, al momento de ejecutarlos y, más importante aún, al momento de operarlos. Porque claro, el proyecto no termina, nosotros acabamos el proyecto y lo entregamos, pero luego viene lo más importante, que a veces uno cree que no es lo más importante, que es la operación. Porque si yo le entrego a alguien un juguete sin manual y que no lo sabe usar, nunca lo va a operar o lo va a operar mal. Y entonces no es suficiente con diseñar bien, ejecutar bien, sino también operar bien. Una tipología clave en inversiones de residuos son los proyectos de gestión integral que están destinados al servicio de limpieza, ¿no? Que es la prestación del servicio. Que por cierto, esto está a cargo de los gobiernos locales, es una competencia exclusiva. Me estoy refiriendo en esta ponencia solo y exclusivamente a residuos municipales, ¿ok? No voy a hablar nada de residuos no municipales. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos cuando construimos una infraestructura, ¿no? La ciudad cuenta con un relleno, pero usó un botadero por más de 30 años. ¿Y ese botadero, qué hacemos con eso? A raíz de eso también se pensó en intervenir con inversiones en también atender ese botadero, a lo cual le llamaron proyectos de recuperación de áreas degradadas. Y ya la normativa también lo menciona. Menciona también que otra forma de invertir en solucionar el pasivo de los botaderos es a través de estas inversiones que buscan recuperar estas áreas degradadas. Y es la segunda tipología de proyecto que nosotros desarrollamos. Empezamos en el 2013. Empezamos con un contrato de préstamo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación japonesa en 31 ciudades que se priorizaron en todo el Perú. Y es bueno mencionar esto porque el Ministerio del Ambiente no tiene la competencia de manejar los residuos. O sea, el Ministerio del Ambiente no es quien debe manejar los residuos, sino los gobiernos locales. Este programa nace justamente para diseñar experiencias, pilotos, validar tecnologías que a partir de este programa sirva para que los municipios puedan tomarlo de referencia y elaborar sus proyectos. Y digo esto porque a veces recibimos visitas de alcaldes de muchas partes del Perú pensando que tenemos un fondo de inversiones, ¿no? O pensando que nosotros vamos a hacer proyectos en todos los departamentos, porque claro, si vemos esa gráfica, diera la impresión que estamos en todos los departamentos. Claro, estamos en casi todos, pero en algunas ciudades, ¿no? Hace un rato hablaron de más de 1.800 distritos. Exacto, estamos en alguno de esos distritos.
Los demás tienen que conocer esa experiencia para hacer sus proyectos. Entonces empezamos en 31 ciudades y luego de que se empezaron a construir los rellenos en estas ciudades, empezó un segundo programa, que era justamente para atender los botaderos de esas ciudades. Y se creó el segundo programa en 21 ciudades, ¿no? Para recuperar 29 áreas degradadas, también con financiamiento de los mismos cooperantes, JICA y BIC. Bueno, de hecho es financiamiento, es un préstamo que se va a pagar, no es un fondo no reembolsable, que eso es algo que también la gente a veces piensa que es una donación. No, no es una donación. ¿Okay? Es un préstamo que nos cuesta a todos nosotros 20 años, 30 años. ¿Okay? Pero es una forma para poder ejecutar proyectos cuando hay ausencia de recursos. Estos fueron los dos primeros programas en las mismas ciudades, 31 ciudades del Perú, costa, sierra y selva. Y luego hemos desarrollado 5 celdas de emergencia transitorias que solo funcionan o fueron diseñadas para 3 años. Y tenemos un nuevo programa con financiamiento del Banco Alemán KfW, principalmente en 3 lugares geográficos, en Tacna, en Arequipa y en Coronel Portillo, ¿no? En Arequipa estamos interviniendo en los 18 distritos, es un proyecto bastante grande. En Tacna estamos en 5 distritos y en Coronel Portillo en 4, ¿no? Entonces, este es un nuevo programa que se ha empezado a ejecutar. Estamos recién en los procesos de licitación para las consultorías que van a elaborar los expedientes técnicos y posteriormente se empezarán con las licitaciones de los proyectos y de las infraestructuras. Y además tenemos un cuarto grupo que este sí no es con financiamiento internacional, este es con recurso propio de nosotros, lo que le llaman las entidades públicas recurso ordinario de inversión, y aquí estamos en 15 ciudades del Perú, ¿no? Entonces, claro, estamos en varios lugares, en algunos ya hemos terminado y hemos salido. Actualmente tenemos en ejecución 42 proyectos, ¿no? Entonces estamos en varios lugares. Y obviamente como unidad ejecutora nos encargamos de gerenciar la ejecución de estos proyectos, ¿no? Nosotros hacemos licitaciones para elaborar expedientes técnicos. Luego de que se aprueben estos expedientes, hacemos licitaciones para contratar a las empresas que ejecutan estos proyectos y luego se lo entregamos con un proceso de transferencia a las municipalidades para que ellos lo puedan operar, ¿no? Entonces, a la fecha hemos construido 25 rellenos sanitarios, 24 plantas, pequeñas plantas diría yo. Yo no uso el término de planta, diría áreas de reaprovechamiento, ¿no? Orgánicos y áreas de reaprovechamiento inorgánico. Para mí planta es pues una refinería, ¿no? Pero bueno, algunos llaman plantas de compostaje y de reciclaje. Hemos ya recuperado 10 botaderos a nivel nacional, donde hemos recuperado más de 86.000 metros cuadrados de áreas que han sido contaminadas y están operando 5 celdas que se construyeron por emergencia. En la parte de abajo se puede ver un perfil más o menos de los elementos comunes que se ven en un relleno sanitario. Como les decía, no es una obra compleja, ¿no? Ahí es donde está lo más complejo de manejar, ¿no? En las celdas de operación y en el manejo del lixiviado. Lo demás es muy simple de operar. Aquí es donde si algo falla empiezan a haber problemas. Actualmente estamos en ejecución en estas ciudades, Acraquia, Huancavelica, manejando aproximadamente un diseño, ejecutando un relleno como para 12 toneladas al día, Huánuco más o menos para 100 toneladas al día, Lambayeque, que es un saldo de obra que se vino construyendo hace un tiempo atrás, que va a atender en suma para unas 70, 80 toneladas al día. Luego tenemos Leoncio Prado para más o menos 50 toneladas, Rioja igual 50 toneladas. La obra más grande, no solo de la unidad ejecutora, sino
del país que estamos construyendo. El relleno sanitario más grande que se va a construir a la fecha es el de Trujillo, que en suma tiene más de 30 hectáreas, pero se está habilitando celdas para disposición final en 22 hectáreas. Aquí se van a recibir pues más de 700 toneladas al día, ¿no? Este es el relleno más grande que se está haciendo, que ha tomado, según el cronograma, está previsto para 12 meses. Empezó en septiembre del año pasado, está previsto acabar este mes de septiembre, pero justo la semana pasada recibimos nuestro famoso control concurrente, ¿no? Y el control concurrente nos ha hecho una recomendación para que ampliemos el sistema de drenaje pluvial en las celdas también. Y eso nos va a tomar unos 40 días más, así es que estoy más o menos corriendo para ver si lo terminamos fines de octubre, ¿no? Entonces, fines de octubre van a escuchar seguro en las noticias, entra en operación o se entrega el relleno más grande del Perú, ¿no? Claro, yo diría, octubre se termina la obra física, pero hay un proceso de transferencia. Y otro de los puntos que hemos identificado como lección aprendida es que terminando una infraestructura hay que agregar un componente adicional conocido como la famosa marcha blanca. Quizás ahí hemos sido muy tímidos, hemos hecho marchas blancas de 1 semana, 2 semanas, 20 días, pero no es suficiente, ¿no? Ya la cooperación a nivel mundial está promoviendo marchas blancas de 3 meses, de 6 meses, que es bastante, ¿no? Ya es entrar en operación. Es un tema que ahora se está discutiendo, ¿no? Y como yo ando al día con las novedades, ya les he dicho a mi equipo que vamos a tener que hacer marcha blanca por más días. Entonces, más o menos serán unos 20 días como mínimo. Entre octubre y noviembre debe ya estar siendo operado el relleno en Trujillo, ¿no? Obviamente, Trujillo tiene una ventaja, que tiene una organización autónoma, que es el SEGAC, que se encarga de administrar el servicio. Tiene todo un equipo ahí de personal, ¿no? Y el personal es importante. También estamos en Cerro de Pasco y en Chancay en plena ejecución, y próximamente vamos a empezar en Yanaguara y Huallaga. De acá a 15 días empezamos las obras. Yanaguara es la ampliación de una planta. Ellos tienen una planta de reciclaje de 4 o 5 toneladas y la idea es ampliarla a unas 15 toneladas o más, ¿no? Están copiando mucho el modelo de Surco, ¿no? Pero claro, para Arequipa es una plantita grande, ¿no? 20 toneladas o 15 ya es bastante en esa zona. Y el proyecto de Chiclayo, que está en plena licitación. Este va a empezar en el último trimestre y se va a ir hasta el próximo año. Antes de ejecutar las inversiones, hay algunos aspectos que a veces nos olvidamos y es necesario considerar, ¿no? Ya les había hablado del terreno, ¿no? El saneamiento físico legal de un terreno en Perú es bastante complicado. A veces cuando vienen los financistas nos dicen, pero si tú vas a SUNAR y pides la partida y ya está. No, no, acá en Perú no funciona así. Acá vas a encontrar 4 propietarios, 2 propietarios, contratos no registrados. Es bastante complejo. Entonces no podemos empezar la obra si no está saneado el terreno a nombre del titular. En este caso, el titular de la municipalidad. Informe de selección de sitio, compatibilidad de uso de suelo, no lo podemos ubicar en cualquier zona. Certificado de restos arqueológicos, certificados de no estar dentro de un área protegida, e incluso hacer talleres de socialización, y si estamos cerca de un aeródromo, contar con la opinión favorable también del Ministerio de Transporte. Entonces hay varios aspectos a considerar. Estos son los elementos que yo les comentaba en las gráficas anteriores, ¿no? Voy a ir más rápido por las gráficas. Empezamos con el trazo. Cuando se empieza la obra, se empieza con el trazo. Se hace un levantamiento topográfico para verificar la topografía del expediente técnico y normalmente hay algunas diferencias que hay que actualizar y corregir. Luego empieza el trabajo fuerte de movimiento tierra. Ese es un componente fuerte en estos proyectos porque hay que excavar. En la mayoría de casos hay mucho movimiento de tierra, entonces acá hay un trabajo muy fuerte. Es el trabajo que casi se toma 40, 50 o 60% del presupuesto de la obra. Y luego empezamos a
cubrir con diferentes elementos la base de la celda donde se va a llevar los residuos para garantizar un aspecto de impermeabilidad. Claro, no hay una impermeabilidad al 100%, ¿no? Eso no existe en ninguna parte, pero claro, mitiga, retarda el proceso que hace que si un flujo pasa no llega a la napa freática. Y eso hay que calcularlo técnicamente y sustentarlo técnicamente. Cuando empezamos a habilitar las celdas, ¿no? Creo que no se ve. Bueno, parece que el puntero no se ve. Las celdas empiezan a diseñarse los diques de separación, porque si no tendría una piscina gigante y se mezclaría todos los fluidos. Empiezo a diseñar los drenes y chimeneas, ¿no? Que tienen un ducto o una ductería interna que van a captar todos los fluidos que puedan generarse en el tiempo. Y obviamente luego protejo también el sistema de impermeabilización para que este no se dañe y cumpla con su cometido. Se instala además una balanza porque tenemos que pesar cada camión que entra para tener un registro de cuántas toneladas estamos desarrollando. Y luego habilitamos las áreas de valorización de orgánico e inorgánico. De hecho, aquí también una lección aprendida ha sido de que el relleno no es el mejor lugar para estas instalaciones, pero si ya estamos con problemas para buscar un lugar, imagínense para buscar 2, 3 lugares, ¿no? Entonces, mientras tanto, lo que hacemos es, en el área también del terreno saneado, habilitamos un espacio pequeño para que empiecen a valorizar como un piloto y si encuentran otro terreno en la ciudad, hacer algo mucho más grande. Este es un ejemplo del relleno que se construyó en Tambopata, ¿no? Ahí ven cada una de las instalaciones. No son más de 10 instalaciones. Tenemos la trinchera central, las celdas, las pozas de lixiviado en los laterales, un sistema de tratamiento de lixiviado, un parqueo, oficinas administrativas con la caseta de control, una balanza, las 2 áreas de reciclaje de las plantas y una vía de acceso que permita moverse a lo largo del área de operación. Como ven, no es una obra complicada. Se complica cuando no hacen un buen manejo. Y eso es un tema de eficiencia ya de los que van a operar el relleno, ¿no? Hemos construido rellenos en Tambopata, Sechura, Chimbote, Azángaro, Moyobamba, en Chincha. Y hemos instalado pilotos de orgánico e inorgánico también en estas ciudades como parte de las infraestructuras. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de las ciudades del país, se propone mejorar la gestión eficiente y sostenible de los residuos sólidos de cada zona a través de la construcción de infraestructuras donde se realizará la disposición de residuos no aprovechables y la valorización de residuos aprovechables orgánicos e inorgánicos. La infraestructura de residuos sólidos contará con áreas administrativas, vestuarios, servicios higiénicos, comedor y almacén para el personal operario de planta. Las operaciones inician con las actividades de limpieza pública y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos a través de la separación de estos en casa para luego ser recolectados y transportados a la infraestructura de disposición final y valorización de residuos sólidos. Al ingreso de cada vehículo recolector se registra el peso, el cual se da a través de una balanza electrónica para luego realizar su recorrido hacia las infraestructuras de acuerdo al tipo de residuos sólidos. Los residuos sólidos aprovechables inorgánicos ingresarán a un centro de acopio acondicionado para clasificarse de acuerdo al material como plástico, papel o metales. Esta área será operada por asociaciones de recicladores formalizados por la municipalidad. Los residuos aprovechables orgánicos ingresarán a la planta de compostaje, en la cual se conformarán rumas para que puedan pasar por un proceso de descomposición y así obtener un mejorador de suelo que favorecerá a tener una ciudad más verde.
Los residuos sólidos no aprovechables tendrán como destino la infraestructura de disposición final conformada por trincheras, terrazas y o plataformas impermeabilizadas, las cuales contarán con el adecuado manejo de gases y un sistema de tratamiento de lixiviados, el cual permitirá obtener agua tratada para riego de pastizales. La infraestructura será diseñada y construida con tecnología japonesa, la cual, a través de un sistema de aireación, permitirá la degradación de los residuos sólidos bajo mejores condiciones en términos de olores, generación de gases y calidad de los lixiviados. La infraestructura de disposición final de residuos sólidos será operada de forma mecanizada con el equipamiento entregado, debiendo asegurar la cobertura y compactación diaria de los residuos sólidos con un material adecuado. Gobierno del Perú. Como ven, la operación es muy simple, ¿no? ¿Cuándo se hace compleja? Cuando no se hace cobertura. ¿Cuándo se complica? Cuando falla un camión. Cuando se complica, cuando no se hace mantenimiento de los drenajes o las chimeneas y empiezan a aparecer problemas, ¿no? Pero si siguen las pautas que ven en el video, no debería haber ningún problema en el caso de los rellenos. Pero bueno, es un tema de operación que hay que mejorar. Y hay que mejorar porque, claro, la operación también va a depender de un flujo de recursos. Y ahí hay un serio problema en el Perú y en otros países, que no todos pagan por el servicio, ¿no? Sí, claro, si yo no pago mi celular, de hecho el mes pasado se me venció y me lo cortaron automáticamente y me cargaron la reconexión el siguiente mes, ¿no? Y no es tan barato, ¿no? La reconexión me costó 15 soles el mío y 15 el de mi hijo, 30 soles. Y por el servicio de limpieza pública no se cobra más de 15 soles al mes, ¿no? Pero la gente no paga por el servicio. Si yo no pago la luz, me cortan la luz y voy corriendo a pagarlo. Si yo no pago el servicio de limpieza, no puedo saltearme la casa y dejarle la bolsa de basura, ¿no? Tengo que recogerla. Y entonces hay un trabajo fuerte que me imagino que lo han estado comentando en las diversas ponencias, no solo de educación, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de educación dice, la educación se da en casa y la educación se da en el colegio o en los centros de estudio. Es un tema más de identidad y cultura, ¿no? Porque no debería haber ninguna persona, primero, que bote la basura en cualquier lugar, sin embargo, todos los días se hace. Y segundo, deberíamos pagar por el servicio, ¿no? Incluso deberíamos saber cuánto pagamos por el servicio, para ver si lo que estamos pagando incluso es muy poco por todo el servicio que nos brindan, ¿no? Y ahí hay un tema muy fuerte que hay que trabajar. Este es el segundo tipo de proyecto. No sé cómo estoy con el tiempo. Ya tengo que cortar. Ok. Esto vamos a pasarlo rápido entonces, que son de áreas degradadas. La siguiente, por favor. O nos vamos al final, al video mejor. Esas son algunas de las instalaciones. Esas son las áreas que hemos recuperado en Andahuaylas, Puno, Huacho, Tarapoto. Siguiente. Áreas degradadas, botadero. Acá hay una ventaja. La ventaja es que acá no salimos a buscar un terreno, porque ya está el botadero, ¿no? Al menos ya no nos metemos en esa búsqueda difícil de ubicar un terreno, porque el terreno ya está. Pero aun cuando está, también hay que garantizar que esté saneado. Ponle, ¿le das clic? ¿Sí? Sector Cancharani, antes de la ejecución del proyecto de recuperación del área degradada por residuos sólidos. En esta zona de Puno, por más de 30 años se han dispuesto los residuos sólidos municipales sin el adecuado control ambiental. Además de deteriorar la calidad del aire, era un espacio para la práctica informal del reciclaje, lo que ponía en riesgo la vida y salud de esta población vulnerable. El Ministerio del Ambiente, a través de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental, inició la recuperación del área degradada en el sector Cancharani de Puno en julio de 2023, con un plazo de 150 días.
La recuperación de esta área degradada beneficia a 133.000 habitantes, minimizando y previniendo la contaminación del aire y suelo. El monto total de inversión de esta obra fue más de 4.8 millones de soles. Se recuperaron 4.8 hectáreas de área degradada y se confinaron 327.720 metros cúbicos de residuos municipales. El Ministerio del Ambiente sigue comprometido con mejorar la calidad de vida y la salud en Puno y todo el Perú. Bueno, esa es la Ministerio segunda del tipología de los Ponle proyectos que ponche y ejecutamos. ganamos Solo todos, hacemos Perú. proyectos de Gobierno del residuos Perú. del servicio integral que incluye las infraestructuras del relleno sanitario y de recuperación de áreas degradadas que están vinculadas al tema del cierre de botaderos, ¿no? No hemos hecho aún planta de transferencia, estamos pensando hacerlo en el proyecto de KfW, en Arequipa, probablemente ampliar la planta de transferencia que tienen, y es probable que también se haga una planta de tratamiento orgánico, mecánico, biológico, que genere pues insumos para combustible de una actividad. Ahí estamos viendo si podemos asociarnos con Yura para ver si ese material le puede servir. Pero vamos a ver qué nos dicen los estudios, ¿no? A veces nos entusiasmamos con hacer muchas cosas, pero los estudios, los números y las características nos dicen que no va a ser sostenible, ¿no? Y no podemos hacer cosas que no van a ser sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que quería comentar en lo que hacemos en la unidad ejecutora con el Ministerio del Ambiente a nivel de estas ciudades, ¿no? En 21 de los 24 departamentos. Muchas gracias. Bueno, mi consulta es ¿qué tan factible va a ser trasladar el manejo, ¿no?, de los residuos sólidos, la construcción de rellenos sanitarios al sector privado? Si esa es una visión que se pueda plantear, ¿no?, de la unidad ejecutora con toda la experiencia que están teniendo al construirlas, porque entiendo que en Lima es privado el relleno sanitario y el costo de disposición que tienen las municipalidades es bajo comparado con las exposiciones que tuvimos de México, que, es menor, ¿no? Entonces, por eso era mi consulta, si se va a atender a eso o qué limitantes va a haber. Ok, antes de responder tu pregunta, no me voy a olvidar, no he agradecido a todo mi equipo humano que trabaja en la unidad ejecutora. Detrás de todos estos resultados hay un gran equipo y es bueno también agradecer a todo el equipo administrativo, técnico, de asesores que se tiene en la unidad ejecutora que hace posible pues que veamos estas imágenes, ¿no? Gracias a todo el equipo que me acompaña de lunes a domingo, ¿no? Nosotros trabajamos todos los días. El servicio de limpieza pública no para, ¿no? Trabaja 365 días al año, así es que estamos conectados como, yo les digo, como bomberos o como defensa civil, ¿no? En cualquier hora nos llaman y hay que responder. Con respecto a tu pregunta, hay dos etapas, ¿no? La etapa de inversión y de ejecución, en la mayoría de nuestros proyectos, de hecho, lo hacen empresas privadas, ¿no? Los expedientes lo hacen empresas privadas, la ejecución de la obra lo hacen empresas privadas. ¿Por qué? Porque es más eficiente desde dos puntos de vista, ¿no? Primero porque contratas a una sola empresa que se encargue de todo y por otro lado a nosotros, yo solo saco el látigo para fiscalizar a uno, ¿no? Porque si contrataría 20 profesionales me sería más engorroso. También lo podría hacer directamente, ojo, no necesariamente lo tengo que hacer con una empresa privada, ¿no? Podría contratar consultores y hacer el expediente. Y la ejecución de obra también, algunos municipios lo pueden ejecutar directamente, no necesariamente con una empresa. Tienes esas dos opciones siempre. Pensando en la operación pasa lo mismo. En la operación tú puedes operar directamente, pero si crees que va a ser más eficiente que lo haga una empresa privada, tienes toda la libertad de poder contratar una empresa privada. O sea,
Es un tema de decisión y es un tema de análisis de costo-beneficio. Normalmente, ¿qué pasa con los municipios? No tercerizan todos sus componentes. Normalmente, primero tercerizan en los que están interesados el relleno, porque el relleno es un dolor de cabeza. Si algo falla, los residuos no pueden hacer cola y esperar a que soluciones el problema. Igual van a seguir llegando todos los días. Entonces, una primera opción es que exista un privado que se encargue de operar el relleno. Otra opción muy típica acá en Lima es que el privado se encarga de recoger y de disponer. Y el barrido, el almacenamiento y todo lo demás lo asume la municipalidad, ¿no? Y otra opción es que tú le entregues todo a una empresa privada, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en 3 municipalidades. En la provincia del Callao, donde había una empresa pública de la municipalidad y había un ejército de personas que trabajaban. Luego trabajé en la municipalidad de San Isidro, donde la prestación del servicio estaba tercerizada al 100%. Nosotros solo fiscalizábamos a la empresa. Ellos se encargaban de todo, hasta de hacer reciclaje. Y luego trabajé en Magdalena, donde había un mix, ¿no? Se contrataba solo la recolección y la exposición final por una empresa privada y todo lo demás lo asumía la municipalidad. Entonces, eso es libre decisión de cada uno de los que tienen, digamos, la operación de la prestación del servicio, ¿no? Recuerda que el privado no es responsable de la limpieza pública. Ojo, ni un privado va a venir y te va a decir, yo voy a operar tus residuos. No es su competencia. Igual, la competencia es municipalidad. La municipalidad es la responsable de diseñar su esquema de organización y de operación. Ellos tienen que ver si lo hacen directa o indirectamente, ¿no? Y ya les he contado que hay 3 modelos que se toman en cuenta, ¿no? Hay mucho temor a veces a tercerizar. Yo siempre digo, echen números. Si los números te dicen que esta opción es mejor, anda por ahí. Pero si los números te dicen que mejor lo haces tú directamente, asúmelo también, ¿no? Pero hay que echar números reales para ver cuánto te va a costar pues operar, cuántas personas vas a contratar, ¿no? Y por ejemplo, una debilidad que veo en casi todos los servicios es que todos se preocupan de la obra, todos se preocupan de los camiones, y cuando yo voy a hacer visitas y le pregunto, ¿y dónde está tu taller de maestranza para dar el mantenimiento a los 25 compactadores que te voy a entregar? Y no tienen. El privado sí lo puede asumir, porque tú con un contrato lo obligas a hacerlo. La municipalidad no lo va a poder asumir, porque tendría que habilitar un taller, construir un taller, ¿no? Entonces hay que ver en qué casos conviene darle esa responsabilidad a otro o asumirla tú. Cuando algo se te complica, mejor patealo para otro lado. Y si no cumple, lo multas, pues, ¿no? Pero bueno, hay esas opciones, ¿no? Puede ser mixto, exclusivamente privado, exclusivamente directo municipal, ¿no? ¿Ok? Gracias. Fuertes palmas, por favor, para Juan.